Este es un podcast de divulgación científica. Todas las opiniones vertidas en él son responsabilidad de quien las emite y no representa el punto de vista del instituto. La Quinta Casa. Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio del podcast La Quinta Casa. Yo soy Marisa Higuera y hoy hablaremos en la sección El Zaguán de un tema que podríamos decir se deriva del arte, el paisaje. Pero no cualquier paisaje. Aquí lo que nos interesa es el paisaje cultural y patrimonial. ¿Habían escuchado hablar sobre estos conceptos? Quédense para conocer una línea de investigación muy particular dentro de los estudios socioterritoriales. Yo soy Yatzel Roldán y hoy en la sección El Patio charlaremos con uno de los expertos en este tema, el doctor Mariano Castellanos Arenas, quien es profesor investigador de nuestro posgrado, el posgrado en estudios socioterritoriales. Además, es director del Departamento de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero y forma parte de la Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales. Acompáñanos a conocer este interesante tema. Comenzamos. El Zaguán. De un tiempo a la fecha, el tema del paisaje ha tomado importancia en diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. De inicio, el paisaje fue apreciado y considerado por sus cualidades estéticas. Prueba de ello son los muchos paisajes que están representados en pinturas de diversas corrientes pictóricas. Algunos de los más famosos podrían ser, por ejemplo, La Noche Estrellada de Vincent van Gogh, La Vista de Toledo, del Greco, o el solitario y muy socorrido Viajero sobre un mar de niebla, de Caspar David Friedrich. Si quieren conocer estos y más paisajes famosos, vayan a nuestro sitio de internet. ¿Tienen alguno más en mente? Comparte tus recomendaciones en nuestras redes sociales. Regresemos al tema que nos ocupa. La palabra paisaje, usada por primera vez en español a inicios del siglo XVIII, proviene del latín pagus, cuyo significado es campo, tierra, pueblo o aldea. Entonces, esto establece una relación con la identidad hacia un territorio. La Real Academia Española define al paisaje como parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar. También es considerado un espacio natural admirable por su aspecto artístico o como una pintura o dibujo que representa un paisaje, un espacio natural admirable. Fernando Molinero afirma que el paisaje es a su vez un objeto, una mirada y o un sujeto que lo contempla, ya que sin observador no hay recreación y por tanto no hay paisaje. El paisaje, más allá de ser fuente de inspiración para pintores y después fotógrafos, desde las ciencias sociales ha sido objeto de estudio de la geografía, desde la que se ha considerado como el resultado de la acción humana sobre el medio natural. Este ha sido modificado a lo largo de la historia por las sociedades que lo han ocupado, explotado y organizado a partir de sus necesidades y capacidades. El paisaje ahora es motivo de estudio por sus rasgos de singularidad y autenticidad. Es por eso que el mismo Fernando Molinero afirma que hemos pasado de una percepción del paisaje como un cuadro pictórico, como una obra de arte, a una visión más amplia, en la que se percibe como herencia cultural. La posibilidad de hablar del paisaje patrimonial es relativamente reciente, ya que hasta hace algunos años, el patrimonio, al menos desde la perspectiva institucional, se reducía a aquellas obras arquitectónicas, tanto civiles como religiosas, que tuvieran algún valor destacable. Según Armando Alonso Navarrete y Mariano Castellanos Arenas, en el estudio introductorio del libro Paisajes Patrimoniales, Resiliencia, Resistencia y Metrópoli en América Latina, el paisaje patrimonial produce identidades tanto individuales como colectivas. Tiene la capacidad de generar diversos sentimientos, emociones y significados relacionados al pasado, presente y futuro. Es importante decir que a comparación de un paisaje que se disfruta solo por contemplación, como los ejemplos que pusimos arriba, el estudio del paisaje desde la mirada de las ciencias sociales y humanidades tiene como fin profundizar en el hecho cultural, como un bien que ha sido moldeado y creado por los actores que lo viven, lo recrean e imaginan. Para hablar más sobre este y otros temas, vayamos a la sección El Patio, en donde tenemos como invitado al doctor Mariano Castellanos. El Patio. Esta vez, en nuestra sección El Patio, tenemos a el invitado de honor de Paisajes Patrimoniales, que es el doctor Mariano Castellanos. Mariano, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast. Marisa, Yatzel, muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Mariano, quisiéramos empezar preguntándote quién eres, qué estudiaste y qué es lo que te gusta, para que te conozcan un poco más. Ok, bueno, de formación soy historiador. Yo estudié aquí en nuestra casa de estudios, en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras.
Después hice una maestría en Historia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y luego estudié el doctorado en Estudios Culturales en la línea de investigación en Patrimonio Cultural en la Universidad de Girona, en Cataluña, en España. Desde el inicio de mis estudios me interesé por el tema del patrimonio, pero en ese momento yo creía, como además es la tendencia, de pensar que el patrimonio solo son los bienes materiales, es básicamente los edificios. Porque recuerdo perfectamente en 1999, que fue el sismo, que se afectaron muchísimos edificios de la ciudad, y trabajé en un equipo de una empresa privada, una constructora, que fue contratada para la restauración del Templo de la Compañía de Jesús. Entonces me contrataron para hacer un seguimiento y una descripción del proceso de restauración e investigación sobre materiales constructivos. Y bueno, pues me puse a hacer ese trabajo. Aproveché ese trabajo porque yo no me había titulado de la carrera en Historia, entonces ese trabajo lo utilicé para mi tesis de la licenciatura en Historia. Entonces, pues yo creía que el patrimonio solo era lo material. Pues después me puse a investigar y descubrí que no, que es todo un universo. Bueno, pues ya para la maestría trabajé cuestiones sobre patrimonio documental en el ámbito del patrimonio industrial, archivos históricos industriales. Y para el doctorado, bueno, pues ya, mi mente explotó y empecé a investigar cosas sobre paisaje cultural, que yo creo que el término más correcto es paisaje patrimonial. Ahorita que nos dices tu recorrido académico, ¿cómo decides que te gusta la historia? Porque yo creo que muchos de nosotros tenemos problemas en nuestras clases de historia. Yo soy una. A mí no me gustaba la historia porque mis profes eran bastante malos en metodología de enseñanza. Y yo recuerdo que aprendí historia, yo creo que hasta la licenciatura. ¿Tú cómo decides que la historia es algo que te gusta y que quieres estudiar? Ahora no me considero un historiador profesional porque me desarrollo más en los estudios territoriales y patrimoniales, aunque el patrimonio yo diría que es una versión de la historia, es otro camino para entender la historia o entender el pasado. ¿Por qué decidí estudiar historia? Porque la idea era no estudiar ciencias duras, ¿no? Realmente, después de haber terminado la preparatoria, no sabía qué es lo que quería. Pero en mi casa nos presionaron a toda la familia que era necesario estudiar, ¿no? Que era obligatorio ir a la universidad. Entonces, pues dentro de las opciones que no tenían nada que ver con las ingenierías, las matemáticas y todo eso, dije, bueno, pues la historia puede ser una buena carrera. Y yo creo que no entendí la historia hasta después, hasta que entré a la maestría, porque, bueno, pues al no saber realmente lo que quería y al tener esa presión por estudiar, pues yo hice la licenciatura por obligación, lo confieso. Y ahora creo que sí me sirvió, ¿no? Pero fue hasta la maestría y luego al doctorado definitivamente, pues ya, entré en el universo de la academia y estoy aquí, en el posgrado en estudios socioterritoriales. Nuestra quinta casa. Correcto. Y tú nos decías que prefieres el término paisaje patrimonial a paisaje cultural. ¿Cuál sería la diferencia o por qué uno mejor que otro? Sí, la diferencia es sutil, pero sustancial. El término de paisaje cultural se acuñó a principios del siglo XX, no precisamente para referirse a aquellos territorios considerados patrimonio, sino para poder ver la geografía más allá de su forma física, de sus alturas, de sus volúmenes, de sus texturas. Se inventó el término para poder acercarse al desarrollo o a entender el desarrollo de la sociedad en territorios determinados, desde la geografía cultural. Luego, la UNESCO, por ahí de 1992, para poder definir aquellos territorios considerados patrimonio, utilizan el término de paisaje cultural. Pero yo creo que todos los paisajes son culturales. Es decir, todos los paisajes al ser mirados pues se convierten en cosas culturales, pero no todos los paisajes al ser mirados se convierten en territorios patrimoniales. Entonces, de unos años para acá, junto con un grupo de investigación que se llama Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales, decidimos utilizar el término de paisaje patrimonial porque define mucho más ampliamente
eso que nosotros estamos estudiando. Territorios considerados patrimonio. Y repito, todos los paisajes son culturales, pero no todos los paisajes son patrimoniales. Porque el patrimonio es un proceso y un término después de un consenso, ¿no? Es decir, todos en grupo definimos si algo es patrimonio o no. Si un territorio es patrimonio o no. Entonces, bueno, por eso es sutil la diferencia, pero sí hay una diferencia importante. Pensando en el término paisaje en general, para la gente que tal vez no estamos tan empapados de este tema, podríamos pensar que cualquier cosa que vemos es paisaje y cualquier cosa que vemos puede ser patrimonio porque nos da identidad. ¿Cuáles serían las características que debe tener un paisaje para volverse patrimonial? Generalmente entendemos como paisaje todo aquello que vemos, ¿no? Panorámicas de un bosque, una bahía, de un desierto, de una ciudad. Nos subimos al cerro, vemos la ciudad y miren qué bonito paisaje urbano. Pero sin darnos cuenta, estamos inmersos dentro de un paisaje. El paisaje yo lo definiría como una atmósfera en la que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, el paisaje, por decirlo de alguna manera, lo podemos leer a través del cuerpo. No solo a través de la mirada, sino a través de nuestros 5 sentidos. Entonces, el paisaje es eso que vemos, pero también eso que vivimos y que construimos y que imaginamos en términos generales. Ahora, en términos particulares, este paisaje patrimonial debe tener historia, memoria, debe ser apropiado por una comunidad. Sus valores histórico-culturales deben ser transmitidos de generación en generación y todo en su conjunto debe tener un carácter singular. Y ese carácter singular, tanto del paisaje en general como de los bienes culturales que lo constituyen, son únicos. Eso es lo que lo hace ser patrimonio, al patrimonio, que no hay otro igual y que es considerado como algo que nos define como sociedad. En esos términos, entonces, en el caso de Puebla, por ejemplo, el centro histórico sería un paisaje patrimonial. Definitivamente, sí, claro. Son consideraciones que van evolucionando, es decir, los grupos que definen qué es patrimonio o no van construyendo esa definición a través del tiempo, de la comprensión y de las tendencias. Hoy la tendencia es el paisaje. Hace 30 años o menos no se pensaba en paisaje, se pensaba en centros históricos, en zonas monumentales, en entornos. Hoy la tendencia es hacia los estudios del paisaje e incorporamos el centro histórico a esta visión. Por eso nos inventamos ahora el término de paisaje histórico urbano, paisaje urbano histórico, barrio universitario, en fin, nos vamos inventando términos para ir complementando estas nuevas miradas hacia los territorios, en este caso hacia el centro histórico. Ahora que sacas el tema del barrio universitario, hubo un taller internacional para hablar sobre esto. ¿Nos puedes platicar un poco tu mirada sobre esta propuesta y esta delimitación que se hace de este espacio barrio universitario? Sí, bueno, la universidad ha ido creciendo y ha ido adquiriendo inmuebles en el centro histórico hasta el punto de encontrar un carácter en ese conjunto de edificios que pertenecen a la universidad. Es decir, tanto los edificios como la dinámica que se genera en torno a los edificios, y estoy hablando de la dinámica universitaria, generan un paisaje. Y ese paisaje se intenta comprender como barrio, ¿no? Es un discurso, es la construcción de una idea para poder comprender qué es lo que tenemos como patrimonio universitario. Entonces, el conjunto de edificios distribuidos en el centro histórico generan un paisaje dentro de un paisaje más grande. Es decir, el paisaje lo podemos pensar como unidades. Entonces tenemos a la ciudad de Puebla como una gran unidad, al centro histórico como una pequeña unidad dentro de la mayor y otra unidad más pequeña que es la construcción de este barrio universitario. Yo creo que el concepto de barrio universitario debemos discutirlo más, con mayor profundidad, porque ¿cuáles son los límites del barrio universitario en primera instancia? Yo me decantaría más por el término
de paisaje urbano histórico, que es un término que ya definió la UNESCO, que ha definido una serie de expertos, que ha definido una serie de científicos de la geografía y el patrimonio y la historia, y que puede ser o podría ser una herramienta que nos permita entender con mayor profundidad a este conjunto de bienes universitarios. Sí, porque igual me hacía ruido esto de barrio universitario, porque yo pienso en barrio como los barrios, ¿no? Los barrios fundacionales, estas unidades, como tú dices. Con fronteras. Exacto, con fronteras que tienen dinámicas muy particulares cada uno de ellos, a pesar de que están juntitos uno de otro. O sea, tú sabes cuál es el límite del barrio de la Luz y el barrio de Analco, o la gente lo sabe, la gente que lo vive. Claro. Y ahí luchas por el territorio, ¿no? En el barrio universitario tal vez hay luchas, pero no de ese tipo, ¿no? O sea, no te estás peleando porque, no sé, la 4 y la 2, ahí se acaba el barrio, etcétera, ¿no? Y justo en tu participación en este taller, eso me llamaba mucho la atención, esta idea de hay que discutirlo, porque entiendo que también cuando se habla de barrio, actualmente es una romantización en muchas ocasiones de esta idea de una unidad de conjunto, ¿no? Que comparte determinadas características. Pero lo que dices, no es a lo mejor no necesariamente pertinente para este tipo de unidad analítica que se está intentando identificar. Entonces me parece una muy buena propuesta la idea de la discusión. Sí, yo creo que se tiene que discutir, debatir si es posible, porque la construcción del barrio universitario es pues la generación de un imaginario, ¿no? De que pertenecemos a un territorio con un carácter universitario propio, pero en este caso hay una fusión de dinámicas de los vecinos del centro histórico, de las dinámicas de los estudiantes, de los turistificadores, de la mirada institucional de nuestro patrimonio. Entonces, todas esas personas que nos encontramos en el centro histórico estamos transitando en espacios multidimensionales, o no sé cómo decirlo, ¿no? Todos estamos fusionados en el barrio universitario, pero al mismo tiempo en el centro histórico, pero al mismo tiempo en la ciudad, pero al mismo tiempo como turistas, como residentes. Es una idea compleja que hay que discutir. Creo que Marisa también lo comentaba en ese taller, ¿no? Hablar de barrio es precisamente en estas dinámicas de gente que está ahí. Desafortunadamente sabemos que hay algunas unidades académicas que han salido de sus, vamos a decir, residencias originales, ¿no? Por ejemplo, psicología, ¿no? Particularmente yo recuerdo mucho el Callejón Lennon de 3 Oriente, llena de estudiantes que estaban en psicología y pues ahí había una dinámica muy particular. Actualmente sí hay movimiento, de repente ves este mercado de artesanos, pero realmente no era como lo tradicional hace algunos años, ¿no? Tú veías a estudiantes ahí haciendo malabares y sentados platicando, ¿no? Y ahora es un lugar vacío, o sea, no hay tanta cosa que pase ahí. Incluso ya, por ejemplo, vemos 2, 3 restaurantes que ya tienen una gama media alta de precio, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante esta discusión, otra vez, porque el centro se está modificando, ¿no? Y creo que también esta idea del barrio universitario es una especie de resistencia por parte de quien lo está proponiendo, no digo toda la universidad, sino de quien lo está proponiendo, porque es precisamente esta posibilidad de mantener una dinámica universitaria que ustedes nos han comentado, ¿no? Viene de mucho tiempo, o sea, esta zona, la Casa Melchor de Covarrubias, que es la que está ahí en psicología, que es de las más antiguas que se mantienen, y que de alguna forma estuvo dedicada a precisamente la educación desde hace muchos años. Entonces es muy importante, yo creo que seguir pensando, sí resistir y regresar a lo mejor a la comunidad estudiantil, ¿no? A estos espacios que existen para ellos. Sí. A ver, yo creo que sí es importante definir ese espacio que está construyendo la universidad. Todos los territorios son cambiantes, entre comillas, evolucionan de acuerdo a los acontecimientos históricos. Desafortunadamente, el centro histórico se está despoblando, ¿no? De vecinos y de estudiantes. Todavía está por ahí las carreras dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, los posgrados del instituto. Todavía hay una dinámica académica que permite mirar que sí hay un barrio. Es muy complejo en esta construcción del barrio, ¿no? Todavía se puede salvar, por decirlo de alguna manera, pero lo que yo propongo
y lo que proponía en ese taller es que debemos construir estrategias de apropiación de nuestro propio patrimonio, pero no solo por parte de los estudiantes, sino por parte de la sociedad. Es decir, la universidad pública es un patrimonio de la sociedad y así debemos verlo. Gracias a la educación pública, por lo menos yo pude estudiar y muchísimos, miles de personas han podido estudiar. Hemos podido tener acceso a la formación. Hay quienes no han podido entrar o ser parte de la comunidad universitaria, pero que de alguna manera participan de la extensión universitaria. Entonces, es ahí donde tenemos que fortalecer los vínculos con la sociedad a través de la extensión cultural, científica, deportiva, ¿no? Incluir a la sociedad, sea de la comunidad universitaria o no, a la universidad, y que la sociedad pueda ver en la universidad un referente y un refugio de alguna manera, ¿no? Y como lo comentaba también en el taller, ¿no? Ponía de ejemplo esta gran manifestación en Argentina, ¿no? Donde la sociedad salió a la calle a defender a la universidad ante las políticas del gobierno actual de Argentina, ¿no? Entonces, yo creo que eso es defensa del patrimonio. A lo mejor no del patrimonio histórico-cultural, pero sí de un patrimonio que le pertenece a la comunidad, a la sociedad. Y la universidad pública es eso. Y estoy hablando de todas las universidades públicas de todo el mundo. Y en Puebla hay varias públicas. O sea, no solo está la UAP. Entonces, está el Instituto Tecnológico de Puebla, está el nuevo campus que se está abriendo del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica. O sea, hay un montón de espacios de formación universitaria que pues tenemos que defender como si fuera nuestro patrimonio. Y la universidad pues es eso. Tenemos un ejemplo de cuál es la implicación de las ciencias sociales con la sociedad, ¿no? Esta idea de vamos a vincularnos y vamos a mostrar que la universidad, la ciencia, los científicos no están separados de la sociedad, ¿no? Sino que tienen que trabajar en conjunto. Y como dices, pasó en Argentina, pasó aquí en los 60, 70, cuando lecheros, estudiantes y demás marchaban, salían, luchaban y se peleaban todos contra... Bueno, en el 68. Exactamente. No solo fueron estudiantes los que masacraron, sino fueron... familias. Claro, la sociedad en sus diferentes modalidades. Exacto. Ahí, en combinación con estos dos temas, creo que también surgió una propuesta muy interesante que ya lo lleva a la Ciudad de México en algunos aspectos. Este tema de la creación de sitios de memoria. El Carolino, viéndolo de manera prospectiva como un sitio de memoria, evidentemente resignificaría todos estos eventos que no son tan pasados, porque estamos hablando de 5 décadas. 5 décadas que de alguna manera es una diferencia entre un nieto y un abuelo. Entonces es algo muy reciente. En ese sentido, esa propuesta, ¿cómo la ves? No, definitivamente es pertinente. Muchas comunidades resignifican espacios o lugares como sitios de memoria, pero tiene que haber consensos. Es decir, si vamos a resignificar la Plaza de la Democracia como un lugar de memoria, pues tenemos que construir esa memoria a través de las personas que vivieron esos acontecimientos en la lucha universitaria y otros que han sucedido en la historia en ese espacio, porque hay sitios de memoria para cada comunidad. No quiero escucharme reivindicativo en ese sentido porque no de ninguna manera simpatizo con los grupos supremacistas, pero estos grupos reivindican lugares, ¿no?, en diferentes partes del mundo como parte de su memoria. Entonces, ¿cuál es la memoria que queremos construir? Diferentes universidades privadas reivindicarán espacios de memoria de acuerdo a sus ideologías, ¿no? Entonces, en esta separación que hubo en los 70 de la universidad pública y la creación de una universidad privada con un carácter eminentemente católico, tendrá, ya sabemos de qué universidad estamos hablando, tendrá su propia ideología y sus propios lugares de memoria y los construirá de otra forma, ¿no?
Simplemente como para poner un ejemplo. Entonces, yo creo que sí es fundamental hacer consensos, hacer equipos, hacer investigación y ir descubriendo o develando esos lugares de memoria donde la mayoría nos vemos reflejados. Y la Plaza de Democracia es uno de ellos. Pero ahora pienso en el Zócalo como un lugar de memoria. Pues ha habido un montón de cosas que han sucedido ahí donde pues habría que ver cuál es lo más significativo que nos pueda permitir construir esta idea de lugar de memoria. Es complejo, pero sí, yo estoy de acuerdo y hay infinidad de sitios en la ciudad que pueden resignificarse. Regresando a la cuestión específica de los paisajes patrimoniales, que es lo que nos trajo en un principio a este punto, nos comentaste que recientemente se va a hacer la presentación de tu libro más reciente, que está escrito junto con el doctor Mario Velázquez. ¿Nos puedes hablar de él, que se llama Guapalcalco y los ministros del pasado, sociedad civil en la preservación del patrimonio? Sí, fíjate, es un trabajo muy interesante. Hace ya un par de años, más o menos, tal vez más, el doctor Mario Velázquez inició con la revisión de todo el material archivístico que la sociedad civil Niebla y Tiempo, o la organización civil Niebla y Tiempo, generó a partir de un conflicto que se da entre la comunidad de Guapalcalco y el Estado. Guapalcalco se ubica en Tulancingo, Hidalgo. Es una pequeña zona arqueológica recientemente declarada como tal gracias a la lucha de esta sociedad civil. Entonces nos pareció muy interesante ver el conflicto que se generó y que sigue vivo entre esta comunidad y el Estado por quién gestiona o quién debe gestionar el patrimonio cultural de Tulancingo, en particular de Guapalcalco. Entonces, Mario inició con la revisión de esos documentos y la construcción de un marco teórico para analizar el conflicto desde la sociología. Y una vez que avanzó en esto, pues me hace la invitación a participar en esta investigación para poder incorporar la línea de patrimonio cultural en esta investigación y darle este sentido de análisis crítico de este conflicto. Este libro no es un trabajo sobre arqueología, no es un trabajo sobre la historia de Guapalcalco, sino es un trabajo de análisis sobre el conflicto político que hay entre el Estado y la sociedad civil. En los estudios del patrimonio cultural hemos detectado que son varios los grupos o las comunidades interesadas en gestionar el patrimonio cultural en general. Es el mercado, las instituciones estatales o de gobierno, la academia y la sociedad civil. Entonces, todos estos grupos con sus intereses miran al patrimonio de acuerdo a su visión del mundo y se convierte el patrimonio en una arena de disputa. Y entonces es lo que nosotros analizamos. Esta arena de conflicto o de disputa donde desde el presente los grupos luchan por gestionar el pasado. Entonces está Niebla y Tiempo, está el Estado y sus instituciones, básicamente el INAH, que se encuentran en una batalla por la gestión de este bien cultural. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué la sociedad civil está interesada? Bueno, en primer lugar, porque ellos se sienten herederos de este patrimonio cultural, sus valores histórico-culturales los han transmitido a otras generaciones, a la comunidad misma, también en el presente. Y hay un apartado en los estatutos o en las reglas o las leyes del INAH, y es la participación ciudadana en la gestión de los patrimonios. Pero resulta que está en la letra, está en el papel y no está en los hechos. Entonces,
por un lado, la sociedad civil lucha por aplicar efectivamente esta cláusula o normativa, y el Estado por controlar y centralizar la gestión del patrimonio. Entonces es un análisis muy interesante. El libro tiene varias partes, tiene básicamente 6 apartados. El primero es un marco teórico donde nosotros definimos al Estado como esta institución que tiene agentes patrimonializadores, es decir, los ministros. Nosotros les llamamos los ministros del pasado, que son estos agentes que activan o desactivan el patrimonio. Luego está un marco histórico donde nosotros planteamos cómo el patrimonio cultural se ha ido manejando desde la antigüedad hasta el presente. Luego tenemos un contexto histórico territorial de Huapalcalco y al final un análisis en 3 capítulos, que es esta lucha entre las instituciones y la sociedad civil, este proceso que la sociedad civil ha llevado jurídicamente para la gestión de la zona arqueológica, y luego un problema que se está gestando, y es la creación de un museo. Y ese museo, por una parte, se quiere comunitario, pero otra parte se quiere arqueológico institucional, y entonces, ¿quién va a investigar y a catalogar y a musealizar? ¿Quién musealizaría los bienes arqueológicos para este museo? Y hoy están en ese conflicto. Entonces, bueno, nosotros vemos desde nuestra mirada, por una parte sociológica y por otra parte desde los estudios críticos del patrimonio, esto que nos parece muy interesante como para compartirlo. Y yo creo que también es importante porque no creo que sea el único ejemplo, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo específico de Huapalcalco, pero me parece que en Puebla, no sé, San Francisco, Totimehuacán y otros lugares pueden tener una problemática similar, y a lo mejor con este tipo de ejemplos pueden encontrar alguna manera también de gestionar estas dinámicas, ¿no? Y es interesante porque en la teoría también te dicen, ¿no? Es que el patrimonio es de la gente, pero al mismo tiempo, cuando hay dinero y otras cosas que interesan, a lo mejor no es tan fácil que se le dé a la gente, ¿no? Y esta idealización del patrimonio como lo bello, lo bonito, lo que nos une a todos, resulta también un agente que puede atomizar y hasta dividir a una sociedad. Sí, bueno, México tiene más de 200,000 yacimientos arqueológicos en todo el territorio. Una mínima parte es la que está, digamos, descubierta y conservada y que está abierta al público. Pero miren cuáles son esos sitios que están abiertos al público. Estamos hablando de Teotihuacán, de Chichén Itzá, de Tulum, Monte Albán, es decir, yacimientos arqueológicos que atraen turismo, ¿no? Que dejan recursos económicos. Y en el caso de Huapalcalco, ¿no? Creemos que no ha tenido la misma consideración porque finalmente no parece ser rentable. Entonces ahí está parte también del conflicto. Y en ese sentido, creemos, Mario y su servidor, que este trabajo pues puede ser una contribución para mirar el patrimonio de otra forma. Yo, como una persona que ha ido estudiando el patrimonio en estos últimos años, creo que estamos en una fase ya diferente, ¿no? El siglo XIX fue una fase del patrimonio arquitectónico, el siglo XX una fase del reconocimiento internacional por los patrimonios, y el siglo XXI yo creo que es ya una mirada sobre el patrimonio como arena de conflicto, como el patrimonio como proceso, y creo que hacemos una contribución en ese sentido. En términos de la ciencia y de la investigación que se realiza, ¿crees que sí se esté respondiendo a esas necesidades de realizar adecuaciones metodológicas, sobre todo, para acompañar a las comunidades en este tipo de situaciones? No sé si se esté dando a nivel generalizado, pero veo algunos intentos muy puntuales. Pero sí habría una tendencia hacia allá, ¿o nos estamos quedando rebasados? No, yo creo que sí. A ver, como en todos lados, hay grupos
que hacen sus tareas con diferentes intereses. En la presentación del libro que tuvimos en Sonora, nos preguntaba la moderadora, ¿y su libro no es una especie como de manual de gestión para la sociedad civil, que puede ser una herramienta para la sociedad civil en el manejo de los bienes culturales? Y la respuesta fue afirmativa, es decir, este material será usado por la comunidad, primero para entender la problemática y después como herramienta para gestionar o para entrar al debate y la toma de decisiones sobre el patrimonio cultural. Porque está muy claro qué es lo que ha sucedido y qué es lo que nosotros sugerimos que se haga a través de la experiencia de esta comunidad con su patrimonio cultural. Entonces, sí, hay grupos de investigación o personas que hacen investigación cuyos trabajos se quedan en las librerías especializadas. Hay otros que tienen un fin didáctico para la docencia y para la formación de estudiantes. Y hay otros trabajos que van a las comunidades y son utilizados para que se desarrollen de mejor manera, ¿no? Entonces hay de todo en la viña del Señor y yo creo que siempre ha habido resultados para todos. Ha habido también sus diferentes momentos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde resurgen estos trabajos con una incidencia, o que deben tener una incidencia, porque las políticas estatales del régimen actual exigen que los trabajos tengan una incidencia social. Entonces, hemos visto que poco a poco hay un interés. Tal vez antes fue menor ese interés y más antes fue mayor, no sé. Digamos que el siglo XX, como el siglo de los movimientos sociales, tuvo ese empuje que disminuyó, y yo creo que con el régimen actual está resurgiendo la idea de que es necesario que el trabajo académico tenga incidencia social. Sí, al final yo creo que no es como qué es mejor, ¿no? La ciencia básica o la aplicada, sino en ocasiones la ciencia básica se quedará un rato ahí como esperando, y habrá gente que pueda tener al mismo tiempo de creación del conocimiento con la ciencia básica, va a poder tener una aplicación directa y a lo mejor hasta rápida, ¿no? Pero no decimos que todo tiene que ser así, ¿no? Entonces me parece un muy buen enfoque. Y como dices, si este es un manual y va a funcionar en algún momento para alguna otra problemática o la misma problemática que ustedes presentan, yo creo que eso ya es muy valioso. Y ya es muy valioso también todo el conocimiento que ustedes buscaron, encontraron y presentaron, ¿no? En este material, porque también hacer un libro no es una cosa sencilla, lo sabemos, escribir, sentarte, ordenar las ideas y que quede un material presentable, accesible, yo creo que sí, también tiene pues mucho mérito, ¿no? Entonces, Mariano, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hablarnos de este material, por darnos un poco más de luz sobre el tema que estábamos tratando, que es paisajes patrimoniales o paisajes culturales, que ya nos diste también esta pequeña diferencia que creo que es también muy valiosa, porque sí, en la teoría pareciera que paisaje cultural y patrimonial a veces resulta lo mismo, pero ya cuando nos dices, bueno, es que sí, el patrimonial necesita determinados elementos, entonces ya se hace más claro. Pues bueno, muchas gracias y esperemos tenerte en algún próximo episodio. Gracias Marisa, gracias Yatzel. Un último comentario. En el libro nos acercamos a la mirada del paisaje patrimonial para poder mirar a Huapalcalco como una unidad, que todos los bienes culturales que conforman la zona arqueológica de Huapalcalco son una sola cosa. ¿Cómo podemos entender eso? Pues desde la idea de paisaje patrimonial. Estén pendientes de nuestras redes sociales porque es posible que este texto esté disponible en PDF de manera liberada, entonces lo tendremos también en algún momento para que ustedes puedan acceder, leerlo y estar al pendientes de este tipo de trabajos que se hacen por parte de los investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, específicamente del posgrado en estudios socioterritoriales. Nos vamos a nuestra siguiente sección en donde tenemos una recomendación bibliográfica. El arco. Para esta sección hemos elegido el artículo El Zócalo de la Ciudad de Puebla, una pequeña unidad de paisaje histórico, publicada en la revista Cuetlaxcuapan, que puede descargar en nuestro sitio de internet cuyo enlace está en la descripción de este episodio. Como inicio, el Dr. Mariano Castellanos nos dice que los centros históricos de las ciudades son unidades de paisaje urbano, y en ellos hay bienes tangibles e intangibles en los que se guarda la historia de las comunidades. En estas unidades se puede identificar una personalidad propia, un carácter particular, un centro del que emanan expresiones identitarias individuales y colectivas.
Una ciudad como Puebla está conformada por varias unidades de paisaje, y como si fuera una muñeca rusa que en su interior está conformada por otras muñecas más pequeñas, dentro de la unidad que representa el centro histórico, hay más unidades que están históricamente definidas por sus barrios, y que a su vez se subdividen en otras unidades de paisaje que tienen características particulares y únicas. El Zócalo, que es el lugar que se analiza en este artículo, es una pequeña unidad de paisaje delimitado por la Basílica Catedral y los portales. Recordemos que sus nombres son Portal Morelos, Portal Hidalgo y Juárez. El Zócalo es una unidad de paisaje que puede leerse desde diversas perspectivas: estética, social, cultural, económica, ambiental, política y religiosa. Esta unidad también ha sido conocida como Plaza Pública, Plaza Principal, Plaza Mayor, Jardín de la Constitución, Plaza de Armas, Jardín Principal, Jardín Central y Parque Juárez, y ha sido el eje desde el que se orienta la ciudad y a partir del cual se jerarquizan sus espacios. En esta unidad de paisaje han sucedido infinidad de eventos importantes para la ciudad. Se han colocado diversos elementos para embellecerlo. Tal es el caso de las estatuas, el kiosco que alguna vez existió al centro del lugar, los jardines y árboles que aún se pueden admirar, pero también se han colocado estructuras para exaltar y recordar a diversas figuras públicas, como fue el caso del obelisco erigido a petición del gremio de panaderos en 1760. Si quieres saber más de la historia e importancia de esta unidad de paisaje, te invitamos a que descargues la revista en donde está publicado este artículo, que encontrarás en nuestro sitio de internet. Muchas gracias por habernos acompañado en este 5º episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un mes en la 5ª casa.